Bueno, ayer habíamos estado viendo algo sobre este ejercicio. Espero que con las indicaciones que les había dado, ustedes lo puedan completar para obtener la forma de salida para al menos un periodo completo del voltaje de entrada. Bueno, en este caso se tiene un circuito derivador. Ya les indiqué cómo hay que trabajar con estos circuitos. Aquí lo que se menciona es que se tiene como entrada una tensión tipo rampa que crece a razón de 1 voltio por microsegundo. Es decir, usted tiene la pendiente del voltaje de entrada. Entonces, al ser este un circuito derivador, la salida tendrá que dibujar de acuerdo a la ecuación de la recta que va a generar a partir de esta pendiente y de los valores de resistencia y capacitor que usted ve aquí. También se pide calcular la corriente que circula por la resistencia. Entonces, esa corriente simplemente una vez que usted obtiene el voltaje de salida, como hay realimentación negativa, este punto va a estar a 0 voltios. Si ya sabe cuál es la salida, ya no hay ningún problema. Tiene la diferencia de potencial entre los extremos de la resistencia y esa diferencia de potencial tendría que dividir simplemente para 10 kiloohmios. Y con eso tendría la corriente. Bueno, aquí hay otro circuito que es también una aplicación del operacional. Tiene dos resistencias, 5K y 10 kiloohmios, un potenciómetro de 10 kiloohmios con una toma variable. Entonces se dan tres condiciones para obtener el voltaje de salida. En este caso, vemos que no existe ninguna alimentación ni positiva ni negativa. La salida es totalmente independiente respecto a las entradas más y menos del operacional. Por lo tanto, si es que no hay realimentación, el operacional está trabajando a circuito abierto, ya sabemos, la salida va a tener 2 voltajes únicamente. Entonces podríamos poner aquí nuestra referencia de X coordenados y dependiendo de los cálculos que usted realice, va a estar comparando el voltaje que ingresa por el pin positivo con el voltaje que tiene en el pin negativo, en este punto de aquí. Tenga en cuenta que la entrada es una señal triangular de 30 voltios pico a pico sin offset, es decir, sin componente de continua adicional. Por lo tanto, bueno, vamos a poner esa señal triangular con amplitudes de 15-15. Digamos que estamos así. Esta sería la señal que tenemos como entrada. Los picos de las ondas estarían en esta parte de aquí a más 15 voltios. Y esta otra a menos 15. Es simétrica, ya que se menciona que no tiene ningún offset adicional. Bien, entonces la primera señal que tiene en la entrada positiva es esta que está en azul. Luego, en la entrada negativa, usted tiene que calcular el potencial en este punto. Para eso, como datos, aparece aquí este voltaje de 15
Evidentemente la corriente que se genera desde 15 voltios va a venir siguiendo este camino hasta el punto de menor potencial, que sería 0. Entonces va a tener que calcular aquí un voltaje en este punto, un voltaje V sub X, que sería el voltaje que ingresa en el pin negativo. Ahora, como este potenciómetro toma 3 valores distintos, veamos en el caso A, dice cuando el cursor del potenciómetro está en el punto A. Es decir, este cursor de aquí se ha movido y viene hasta acá. Por lo tanto, el voltaje en X sería directamente 0 voltios, ¿sí? Entonces estamos comparando el voltaje de entrada con 0 voltios. Los 0 voltios le dibujamos por aquí. Entonces eso es lo primero que hay que hacer, identificar correctamente las dos señales que usted está comparando. Ahora, entonces, en función de estas dos señales, el siguiente procedimiento que habíamos visto consiste en ubicar los puntos de cruce. Aquí tengo un punto de cruce, otro punto, otro y otro punto de cruce entre esas dos señales. Luego, por facilidad, simplemente aquí ponemos un tiempo T1. Un tiempo T1. Aquí está un tiempo T2. Podemos poner acá un T3 si hace falta. Y finalmente un T4 aquí. Bien. Entonces, con eso ya está prácticamente todo lo que se necesita. Ahora, como la señal de entrada no cambia la frecuencia, entonces podemos definir aquí, por ejemplo, desde este punto hasta acá, tendría que ser un tiempo que define el periodo completo de la señal de entrada. Entonces, ese periodo completo le vamos a llamar un T mayúscula. Ese es el periodo de la señal. Ahora, bueno, vamos a poner un poquito más acá abajo. Alarguemos esto que se va a necesitar. Y aquí vamos a dibujar la señal de salida. Entonces, ponemos desde aquí unas marcas de referencia para poder dibujar el voltaje de salida. No se olvide que en los puntos de cruce de los dos voltajes que estamos comparando, se dan los cambios en el voltaje de salida. Ya. Entonces, ahora sí, para dibujar la señal de salida. Vamos a ponerle en color negro ese voltaje de salida. Entonces, ¿qué hacemos? Desde el tiempo 0 hasta el tiempo 1, el voltaje en X, que es la señal en negro, es más grande que la señal de entrada. Aquí estamos viendo claramente. El voltaje en negro que ingresa al pin negativo es más grande que el voltaje de entrada. Si la señal en negro, el voltaje en X, es más grande, la salida va a estar en menos Vsat. Entonces aquí dibujamos un voltaje de salida negativo hasta el tiempo T1. A partir del tiempo T1 hasta el tiempo T2, la señal triangular es más grande que el voltaje en X. Si el voltaje de entrada es más grande, la salida pasa a más Vsat. ¿Sí? Entonces aquí cambiamos esto a más Vsat.
Del tiempo T2 al tiempo T3, nuevamente encontramos que el voltaje negro, es decir, el voltaje en X, es más grande que el voltaje en azul. La salida pasará a menos Vsat. Entonces aquí dibujamos esta otra onda. Entonces tenemos estos cambios. Lo que pregunta el ejercicio dice, calcule el ciclo porcentual de trabajo de la señal de salida del circuito. Entonces, ¿qué es esto del ciclo de trabajo? Simplemente es hacer el cociente de el tiempo que permanece la onda en alto, la salida en alto, y dividir esto para el periodo T. Entonces, este sería el tiempo en alto para este primer caso. Entonces, fijémonos en la gráfica. Si usted divide el tiempo en alto para el periodo, en este primer caso le va a salir 50%. Entonces, eso sería, en este caso, el ciclo de trabajo. Tiempo durante el cual la señal de salida está en alto, dividido para el periodo de nuestra señal triangular. Entonces, en este primer caso es 50%. La salida está mitad del tiempo en alto y la otra mitad está en bajo. Entonces, aquí se da este caso del 50% porque la señal es simétrica respecto al eje horizontal y estamos comparando con cero. Evidentemente, en el siguiente caso dice cuando el cursor del potenciómetro está en tierra. Entonces, ahora el potenciómetro lo quitamos de aquí y queda en tierra. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que encontrar nuevamente el voltaje en X. Entonces, para este caso, el voltaje en X sería 15 menos 0 dividido para 15K. Y esto multiplicado por 10. En ese caso, vamos a tener que el voltaje en X es 10 voltios. Entonces, aquí lo que tienen que hacer ustedes es simplemente poner la referencia acá arriba. Ya no está en 0, sino en 10 voltios. Le pone aquí arriba y compara. Entonces, otra vez, aquí tiene que poner un puntito, otro puntito, y acá otro y otro punto. Entonces, baja las líneas guía y analiza. ¿Sí? Entonces, lógicamente, aquí usted se va a dar cuenta que el tiempo que permanece la señal en alto es mucho más pequeño. ¿Sí? Entonces, el ciclo de trabajo será menor. Esa es la forma que tienen que resolver este problema. ¿Alguna pregunta hasta ahí? A ver, señor Vaca Ronald. ¿Está presente, señor Vaca? Ponemos otra falta, señor Vaca. Señor Tayopanta Kevin. Sí, ¿qué? Si está comprendido cómo tiene que resolver este problema. Sí, Inge. Perfecto. Entonces podemos continuar. Bueno, este es otro ejercicio que constituye también una aplicación de los diodos junto con el amplificador operacional. Y lo que se pide aquí es dibujar el voltaje de salida a escala. En este caso, el voltaje de entrada es una señal senoidal con un valor eficaz de 7.07 voltios a una frecuencia de 1 kHz. La resistencia es de 10 kiloohmios y el diodo, ya que no se menciona que es de silicio, tampoco se dice que es de germanio, debemos suponer que este es un diodo ideal. Eso quiere decir que cuando esté conduciendo el voltaje anodo-cátodo es igual a 0. Bueno, entonces para dibujar la salida.
Ponemos los ejes aquí y hacemos el siguiente análisis. A ver, si es que no estuviera este diodo aquí, usted ya debe tener claro con qué circuito estamos trabajando. Imagínense que este diodo no está aquí. Vamos a eliminar ese diodo de ahí. Ponemos esto aquí. Y de momento le sacamos al diodo. A ver. Saquémosle al diodo. Ya. El circuito quedaría simplemente de esta forma. Entonces, ¿de qué circuito se trata, señor Ceballos Jaime? Es un amplificador, si le sacas el reductor, me parece que es. ¿Es un amplificador con inversión o sin inversión de fase? Es inversor, sí. Ya es un amplificador con inversión de fase y ganancia de cuánto. Verán, a estas alturas usted ya tiene que saber decirme, esto es así, y de una. Es de 10, ganancia de 10. Ganancia de 10 con inversión de fase, ¿no es cierto? Entonces esta resistencia dividido para esta de acá, eso le da ganancia de 10. Entonces, si esto fuera así, si no estuviera el diodo, ya podríamos dibujar el voltaje de salida. Entonces lo que tenemos que hacer para estar claros con el desfasamiento, vamos a suponer que el voltaje de entrada, a ver, se hizo blanco. Vamos a suponer que el voltaje de entrada es una señal senoidal, desde luego con amplitud 7.07 por raíz de 2, eso nos da 10. Entonces aquí dibujamos el voltaje de entrada senoidal. Ya digamos que está de esta forma. Este es el voltaje de entrada. Y especificamos que la ganancia o la amplitud es de 10 voltios. ¿Sí? 10 voltios para esa señal senoidal. Por si acaso le ponemos la marquita aquí para saber qué es el voltaje pico de entrada del 10. Acá abajo tendríamos menos 10, ¿no? Ya. De aquí de esta gráfica lo que me interesa es la amplitud y la fase. Bien, si esto está así y tenemos que sacar una señal, con ganancia de menos 10, ¿qué es lo que pasaría? Tendríamos una salida de 100 voltios, ¿no es cierto? 100 voltios. Eso quiere decir que vamos a tener una señal recortada. Entonces, hagamos este ejercicio tal cual está puesto los datos. Primerito. Entonces, aquí deberíamos, voy a dibujar. Supongamos que esa señal de salida trata de alcanzar los 100 voltios pico. Entonces, si fuera posible, por aquí toparía los 100 voltios pico y por acá estarían los otros 100 voltios pico, ¿no es cierto? Como usted ya sabe que la salida del operacional está limitada por las fuentes de polarización, digamos que esta fuente de polarización aquí vale más 12 y la fuente de abajo vale menos 12. Menos 12 voltios, ¿ya? Digamos que estamos trabajando con esas tensiones de polarización. Si es que este fuese el voltaje teórico, el verdadero voltaje de salida estaría recortado en la parte de abajo en una tensión
digamos que muy próxima a los menos 12 voltios. Y arriba, en una tensión muy cercana a los más 12 voltios. Nos quedaría así. Esto, desde luego, si es que no estuviera el diodo presente allí, ¿sí? Entonces, el voltaje de salida deberíamos dibujar de esta forma. Pongamos aquí el voltaje más VSAT. Y aquí abajo tendríamos el menos VSAT. Si es que no se le especifica cuánto es el voltaje de saturación positivo y negativo, usted simplemente puede decir aquí es saturación a más 12 voltios. No se complique la vida. ¿Sí? Entonces, para este caso, que no se especificó cuánto vale el más VSAT, lo podemos decir es más 12. Y aquí abajo sería menos 12. Pero si en el ejercicio se dice más menos VSAT es igual a más menos 11.6, estos valores serían 11 y menos 11.6. ¿Sí? Entonces, así estaría la salida si no estuviera el diodo presente aquí arriba. ¿Sí? Ahora pongámosle al diodo. Entonces, veamos, borramos esto y le ponemos al diodo allí. Ahora sí, analicemos qué es lo que ocurre. Cuando hay un diodo presente, recuerde usted, siempre tiene que analizar un semiciclo de entrada a la vez. ¿Sí? Entonces vamos a tomar aquí primero el semiciclo positivo y ver qué es lo que ocurre. Bueno, ese positivo sale muy chiquito, pongámosle más grande. Muy grande. Ya, pongámosle aquí el semiciclo positivo. Ya, vamos a empezar con ese semiciclo positivo. Como esta resistencia de 10 kiloohmios garantiza siempre realimentación negativa, en este punto aquí el voltaje es igual al voltaje que tenemos en el pin positivo, es decir, allí tenemos 0 voltios, no hay que dudar. ¿Existe realimentación negativa? Sí. Entonces aquí hay 0 voltios. Ya, en consecuencia, como tenemos un voltaje positivo aquí en la fuente, la corriente va a desplazarse hacia este punto de 0 voltios. Al llegar ahí, esa corriente sube. Ya sabemos, no puede entrar a la operacional porque tiene este elemento una alta impedancia de entrada. Entonces se va la corriente hacia arriba. Y al llegar en este punto tiene dos caminos posibles. El uno por la resistencia de 10 kiloohmios y el otro por un diodo que tiene una resistencia prácticamente cero. ¿Por dónde se va a ir la corriente? Esa corriente se va a ir más bien por arriba, por el diodo. Se va a ir por aquí. Y cerramos el circuito así. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Este diodo en el semiciclo positivo de la entrada prácticamente está cortocircuitando a esta resistencia. Y el voltaje de salida va a ser igualito al voltaje que tenemos en el ánodo del diodo, porque este elemento está conduciendo y es un cortocircuito. Entonces, ¿qué voltaje tengo en el ánodo? Aquí hay 0 voltios. Consecuencia, en el cátodo, que es la salida, también tendré 0 voltios. Entonces, mi forma de onda para el semiciclo positivo de la entrada no es esta que está puesta aquí abajo. ¿Sí? Hacemos la corrección y ponemos 0 voltios de salida. Note usted que como aquí tengo 0 voltios, si no estuviera el diodo, en la salida tendríamos voltajes negativos. Esto garantiza que el diodo sí va a conducir, porque en el ánodo tengo 0. Y al tener acá en la salida voltajes negativos, el diodo se va a polarizar directamente. Entonces de aquí borramos esto y nos queda simplemente
un voltaje de 0 en el semiciclo positivo de la entrada. Bien, ahora para el semiciclo negativo. Vamos a tomar un voltaje negativo aquí. En esta partecita, un voltaje negativo. Y ahora hacemos el mismo análisis. Como en esta fuente hay voltajes negativos en la parte de arriba, la corriente invierte su sentido. Ahora va a ir desde 0 voltios hacia esos voltajes negativos que tenemos por acá. Eso quiere decir que habrá una corriente que está bajando por aquí. Si esa corriente está bajando, no puede ser que baje desde el diodo. Este elemento no puede conducir en sentido contrario. Entonces, el único camino sería este de aquí. Y cerraríamos el circuito de esta forma. En consecuencia, para este semiciclo negativo de la entrada, el diodo está abierto. Es un circuito abierto y la forma de onda que usted debería sacar es esta de acá, la que estaba puesta al inicio. Una senoide que trata de crecer hasta 100, pero es recortada cercano a los 12 voltios. ¿Sí? Entonces, esta sería la señal de salida. Ahora entonces, si es que le bajamos un poquito al voltaje de entrada, en vez de que tenga 10 voltios pico, porque produce recorte, le vamos a poner aquí un voltaje de entrada de 0,1, 0.1 voltios. Si es que hay 0,1 de entrada, la salida estaría multiplicada por 10 negativo. Entonces sería una senoide con amplitud de 1 voltio. Eso quiere decir que en el semiciclo positivo de la entrada igual tendríamos 0, pero en el semiciclo negativo de la entrada aparecería una señal positiva de salida que tendría una amplitud de 1 voltio pico. Entonces, este circuito viene a ser en definitiva un rectificador de media onda con ganancia de 10. ¿Alguna pregunta hasta allí? Bueno, entonces si no hay preguntas, se supone que están estudiando bastante y que esto está claro, ¿cierto? La otra opción sería es que ya se quedaron en blanco desde la clase pasada, lo cual no es deseable, ¿sí? Entonces, voy a suponer más bien que sí están comprendiendo esta parte. Inge, Dígame. ¿podría repetir, por favor, la parte de cómo analizó el ciclo negativo? Ya para el semiciclo negativo de la entrada, usted tiene que poner aquí en la fuente B sub la inversión de fase. Ahora tendría voltajes así, ¿no es cierto? Eso significa semiciclo negativo, voltajes negativos en la parte de arriba. Entonces simplemente tiene que darse cuenta que como esta resistencia siempre mantiene activo el lazo de realimentación, entonces en este punto de aquí va a seguir existiendo los 0 voltios. Entonces la corriente va a circular desde 0 voltios hacia esos voltajes negativos que tenemos en la parte de arriba de la fuente. Para que esa corriente vaya hacia allá, debe bajar por esta rama. ¿Sí? Pero ¿desde dónde puede bajar esta corriente? Desde la resistencia solamente. No podemos tener aquí corriente viniendo en esta dirección por el diodo. Eso no puede ser. Ya sabemos por qué no puede ser. Entonces, esa opción de aquí no es posible. La única corriente que va a estar activa es la que viene desde la resistencia de 10 kiloohmios. Y esa corriente viene a su vez desde la salida del operacional. Entonces, en este caso, para el semiciclo negativo, al no estar conduciendo el diodo, este elemento es un circuito abierto. Entonces solamente me quedaría la resistencia de 10 kiloohmios allí.
Entonces, ahora sí, estoy analizando el semiciclo negativo de la entrada. Este es un amplificador con inversión de fase y ganancia de 10. Entonces, si tengo 0,1 en la entrada, la salida va a ser 0,1 negativo, ¿no? La salida va a ser 1 voltio positivo. Eso es lo que está dibujado aquí. Entonces, como vemos, el semiciclo positivo de la entrada genera 0 voltios a la salida, porque el diodo está conduciendo. Y el semiciclo negativo de la entrada genera un semiciclo positivo de salida. La amplitud de este voltaje simplemente le saca, multiplicando el 0,1 que tiene, 0,1 voltios pico, por la ganancia que es menos 10. Entonces hace un voltio pico positivo aquí. Eso sería un rectificador positivo de media onda. Entonces se puede hacer también un rectificador de onda completa. No hay ningún problema, se necesitaría allí otro operacional y hacer el arreglo correspondiente con resistencias para obtener un rectificador de onda completa. Y entonces en el libro de Boylestad usted tiene algunos ejercicios relacionados con este tipo de aplicaciones que en las 9 horas que está dedicando de su tiempo libre para el estudio de esta materia, lo puede resolver sin dificultades. Bien, entonces, respecto al amplificador operacional, simplemente vamos a llegar hasta este punto porque no hay mucho tiempo para dedicar a estos temas. Entonces, terminamos en este momento la partecita del estudio del amplificador operacional. Ahora entonces nos vamos a ir hacia el siguiente tema, que es el estudio de los elementos utilizados para el control de potencia. De acuerdo al plan de estudios, en el PEA que ustedes tienen en el aula virtual, no está constando el estudio del tiristor o SCR. Sin embargo, sí se topa este tema en las prácticas de laboratorio. Entonces vamos a empezar aquí con el tema del tiristor, porque es un dispositivo bastante utilizado en la práctica. ¿Para qué lo utilizo este elemento? Para controlar la potencia que se envía a una carga. También se utiliza este dispositivo para los convertidores de energía, de AC a DC. Entonces veamos internamente, este elemento está formado por 4 capas de semiconductores P, N, P y N. Tiene 3 terminales disponibles para el usuario, conocidos como ánodo, compuerta y cátodo. Este es como un diodo con un tercer terminal simplemente. Ánodo, cátodo y el terminal de compuerta aquí. De acuerdo a la distribución de estos materiales internamente, tenemos un equivalente que puede obtenerse a partir de dividir esos semiconductores de esta forma. Es prácticamente lo mismo que tenemos a la izquierda. Simplemente se hace esto para sacar un equivalente que serían 2 transistores que constituyen al SCR. El transistor de aquí arriba sería un PNP y el de abajo un NPN. Eso es lo que tenemos acá, en la derecha. Este sería el equivalente con transistores de el SCR, rectificador controlado de silicio. Ahora, si usted se fija, aquí en la parte izquierda, tenemos dentro de este dispositivo 3 junturas, J1, J2 y J3. Esto me sirve para hacer el siguiente análisis. Supongamos que se aplica un potencial de esta forma, mayor potencial arriba y menor potencial en el cátodo. Digamos que se aplicó esa diferencia de potencial. La pregunta es, ¿la corriente convencional
que hemos estado manejando circularía del mayor potencial al menor potencial. En este elemento, ¿se dará efectivamente esta circulación de corriente? Esa es la pregunta que hay que contestar. Entonces, para eso, tenemos que observar cómo están polarizadas internamente estas tres junturas. Entonces, veamos la juntura 1. La juntura 1 tiene el mayor potencial aquí arriba, ¿no es cierto? Está conectado al ánodo y ahí está mi mayor potencial. Mientras que el material N está en la parte de abajo. Quiere decir que este va a estar sujeto a un menor potencial. En consecuencia, la juntura que estamos viendo aquí, esta J1, ¿cómo estaría polarizada? Señor Cacuango Jesús, con esa distribución de voltajes, ¿cómo estaría polarizada la juntura J1? De una manera directa. De forma directa, correcto, gracias. El mayor potencial aplicado al material P, el menor potencial tendría el material N. Muy bien. Veamos ahora la juntura J2. La juntura J2 tiene el mayor potencial en la parte de arriba de este dispositivo. Y el menor potencial estaría de la parte de abajo. Entonces vemos claramente que el mayor potencial aplicado al material N y el menor potencial aplicado al material P hacen que esta juntura J2 esté polarizada de manera inversa. Quiere decir que por aquí no pueden pasar portadores de carga, no puede pasar corriente eléctrica. La juntura J3, de igual forma, tiene el mayor potencial en la parte de arriba. Entonces, aquí vamos a tener el mayor potencial en la parte superior y el menor potencial en la parte de abajo. La juntura J3, por lo tanto, también estaría polarizada directamente. En consecuencia, si es que aquí tenemos, pongámosle en color rojo, si aquí tenemos dos junturas polarizadas directamente, la 1 y la 3, pero la de la mitad, J2, está polarizada inversamente, eso significa que esta corriente que está dibujada aquí no va a poder circular, ¿sí? Entonces, si ponemos el mayor potencial en ánodo, el menor potencial en cátodo, por sí solo, por la sola ubicación de ese potencial, no hay corriente circulando a través de este dispositivo. Si es que en cambio, voy a poner aquí, con los símbolos más grandes. Ahora ponemos positivo acá y negativo en el cátodo, como que fuese un diodo. ¿Qué va a pasar allí? En este caso vamos a tener lo contrario. La juntura de la mitad polarizada directamente, pero las otras dos polarizadas inversamente. Tampoco circularía corriente en esa dirección entonces, ¿sí? ¿Qué es lo que hace falta para que este circuito o esta estructura pueda permitir el paso de corriente eléctrica? Para eso voy a utilizar este equivalente de dos transistores. Ya sabemos que al relacionar este elemento con un diodo, para que conduzca, el mayor potencial lo debo poner allí y el menor potencial en el cátodo, ¿no es cierto? Menor potencial debería estar acá, como que fuese un diodo. A diferencia del diodo, aunque ya tenga esta polarización puesta, este elemento no va a permitir la circulación de corriente. ¿Qué tiene que suceder para que fluya corriente?
Lo que tiene que pasar es que por este terminal que se llama compuerta, enviemos un pulso de corriente hacia la base del transistor NPN. El momento que enviamos exteriormente este pulso, lo voy a dibujar así, un pulso de corriente, este elemento va a conducir de la base al emisor. Tenemos un diodo que se va a polarizar directamente, ¿sí? Entonces tendríamos corriente de base y consecuentemente con esa corriente de base vamos a tener una corriente de colector. Y esta corriente de colector va a bajar porque la juntura emisor base del transistor de arriba está polarizada directamente. Mire, el mayor potencial tengo en el emisor. Entonces, cuando desde abajo jalamos corriente, se produce aquí una corriente de base. Al tener corriente de base en este transistor de arriba, evidentemente tendremos también corriente de colector y corriente de emisor. Entonces tendríamos esto así, ¿sí? Entonces, note usted que al darnos una vuelta, le repito, mandamos corriente a la base del transistor de abajo. Esta corriente de base, voy a ponerle aquí con un valor. Esta es una corriente de base inicial. Pongámosle corriente de base sub cero, generada a través de la inyección externa hacia la base de este transistor. Esta corriente de base inicial me genera aquí una corriente de colector inicial. ¿Sí? Esta corriente de colector inicial viene a ser también esta corriente de base del transistor de arriba. Entonces ahí también tengo una corriente de base inicial. Pongamos aquí una I de base 1 para no confundir con la corriente de base de abajo. Y aparece aquí una corriente de emisor 1. Corriente de emisor 1. Consecuentemente, tendremos también acá esta corriente de colector 1. Todo esto ha pasado debido a que esta corriente fue inyectada exteriormente a través de la compuerta. Ahora bien, note que al tener ya una corriente de colector 1 bajando por aquí, esa corriente de colector 1 va a contribuir a la corriente de base del transistor de abajo. ¿Sí le ve? Entonces por aquí ingresó la corriente, se suma con la IB sub 0 y eso haría que ahora se tenga una mayor corriente de base aquí. De paso, no hace falta que esta corriente de base inicial que teníamos acá se mantenga. Por eso les puse aquí, solamente necesitamos un pulso. Y luego este pulso, esta inyección de corriente externamente, puede desaparecer. ¿Por qué razón? Porque una vez arrancado el dispositivo, a la base del transistor de abajo le seguirá llegando corriente desde el colector del transistor de arriba. La corriente que está en azul aquí. ¿Sí le ven? Entonces, en un inicio teníamos una corriente de base IB sub 0. Pero al darnos una vuelta por estas estructuras, ahora ya tenemos, entrando a la base, la corriente de colector 1. Esta corriente de colector 1 se transforma en una nueva corriente de colector en el transistor de abajo, que va a ser igual a beta veces la corriente de colector 1. Entonces por aquí tendríamos beta veces corriente de colector 1. Pero esta es la corriente de base del transistor de arriba. Y si aquí tengo beta veces corriente de colector 1 en el colector de este transistor, ahora tendremos una nueva corriente que va a ser beta por beta corriente de base del de acá. Entonces,
En conclusión, usted se va a dar cuenta de que aquí las corrientes están en una realimentación positiva en donde van creciendo cada vez más estas corrientes. Eso significa que este elemento se ha disparado y finalmente termina saturando los dos transistores. En esta estructura de aquí, los dos transistores siempre van a trabajar en saturación. Eso quiere decir que la corriente que esté pasando desde ánodo hasta cátodo, una vez que ha sido disparado el dispositivo, depende de los elementos externos a los cuales esté conectado este elemento conocido como rectificador controlado de silicio. En definitiva, para que este elemento pueda conducir, se necesitan cumplir dos condiciones. Primero, tener un potencial más grande en ánodo con respecto al cátodo. Esa es la primera condición. Y la segunda condición que debemos cumplir para que este elemento conduzca es aplicar un pulso en la compuerta. Este pulso significa inyectar corriente hacia adentro del elemento, o también podría ser aplicar aquí un voltaje que sea ligeramente más grande que el voltaje que tenemos en el cátodo. ¿Por qué razón? Mire acá a la derecha. El cátodo es el emisor de este transistor en la parte de abajo. Si quiero poner a conducir a este transistor, el voltaje en la base tiene que ser más grande que el voltaje en su emisor. Entonces, este pulso que está puesto aquí puede representar la inyección de una corriente que esté entrando o también un voltaje ligeramente más grande que el voltaje que tengamos en cátodo. De esa manera, le ponemos a conducir a este SCR. Entonces, no se olvide, para que este elemento conduzca, dos condiciones. Voltaje de ánodo más grande que el voltaje de cátodo y luego la presencia de un pulso positivo en la compuerta, ya sea de corriente o de voltaje. Las curvas características para este elemento van de esta forma. Mire, aquí aparece el voltaje ánodo-cátodo en esta parte del eje horizontal. Voltaje ánodo-cátodo. Quiere decir en esta primera partecita de la curva que el voltaje ánodo-cátodo va subiendo y la corriente prácticamente es cero. Para términos prácticos, esta corriente sería cero. Note también que si seguimos subiendo el voltaje ánodo-cátodo sin tocar la compuerta, ojo, solamente estamos subiendo el voltaje ánodo-cátodo. Vamos subiendo el voltaje ánodo-cátodo, puede llegar un punto en donde este voltaje es tan grande que el dispositivo se dispara, empieza a conducir. ¿Sí? Si este elemento empieza a conducir por este método, es decir, únicamente aumentando el voltaje ánodo-cátodo sin hacer nada con la compuerta, ¿es posible que este elemento conduzca? Sí. Pero si hacemos esto, muy probablemente este elemento se destruye. Entonces, para que conduzca el SCR, tenemos dos opciones. Poner un voltaje ánodo-cátodo positivo y el pulso en la compuerta. Ese es el método natural de trabajo. La otra opción es empezar a subir indiscriminadamente el voltaje ánodo-cátodo hasta que este elemento conduzca. Pero esto significa que la juntura que teníamos polarizada inversamente en la parte central se rompe. Y eso destruye nuestro dispositivo. ¿Sí? Entonces, estas líneas de puntos que ustedes ven aquí en color rojo representa el disparo del SCR con una señal de voltaje o de corriente adecuadamente aplicada en la compuerta. ¿Sí? En consecuencia, aquí podemos distinguir tres regiones
en esta curva. La primera que va desde el origen hasta este punto de acá, que sería la región de bloqueo directo. Es decir, va subiendo el voltaje ánodo cátodo y prácticamente la corriente se mantiene en cero. Luego tenemos esta otra región que le voy a dibujar aquí mismo en color azul. Esta región que va desde esta esquina hasta esta otra, que es la denominada región de resistencia negativa. Esta región de resistencia se conoce como negativa porque, si usted se da cuenta, el trazo de la curva va en este sentido y a partir de aquí empieza a regresar, ¿sí? Entonces tenemos el caso de que el voltaje ánodo cátodo está bajando y sin embargo la corriente va subiendo. Entonces es todo lo contrario a una resistencia común y corriente. Una resistencia común y corriente, si es que el voltaje aplicado baja, la corriente también baja. En este caso no sucede eso. Mire, siguiendo la secuencia de la flechita, hemos seguido este trayecto de aquí. A partir de este punto, que le voy a llamar un punto 1, que es el codo de la curva, a partir de allí hasta el punto 2, ¿qué es lo que ha sucedido? El voltaje ánodo cátodo, luego de que subió y alcanzó este punto, ahora el voltaje ánodo cátodo empieza a disminuir y sin embargo la corriente está subiendo, ¿sí? Por eso se le conoce como región de resistencia negativa. Note que esa región de resistencia negativa es simplemente una región de tránsito. El SCR no se va a quedar trabajando en este segmento de aquí. Es simplemente una región de arranque del dispositivo que la atraviesa violentamente en un tiempo muy, muy corto. Y luego, desde el punto 2 hasta arriba, le voy a poner un punto 3, es la zona de trabajo normal de este dispositivo. Entonces, este elemento estará trabajando en esta zona de aquí. Note usted que mientras más grande es la corriente, el voltaje ánodo cátodo también tiende a crecer un poquito. Entonces diríamos, para estos elementos, como referencia, si el voltaje en un diodo cuando está conduciendo es 0,6, 0,7 voltios para uno de silicio, para el caso del SCR, ese voltaje ánodo cátodo será entre 1 y 1,2 voltios. El voltaje ánodo cátodo de encendido del SCR es más grande que el que tiene un diodo de uso común. También si es que la corriente que fluye a través del SCR es muy grande, esta caída de tensión ánodo cátodo puede aumentar. Aquí tenemos esta recta que me indica precisamente eso. A mayor corriente ánodo cátodo, el voltaje ánodo cátodo también aumenta. Ahora, pongamos como referencia esta corriente de aquí. Justo en donde inicia la zona de polarización directa, la región de trabajo. Esa corriente se conoce como corriente de enganche. IL, corriente de enganche. Y una vez que este elemento está conduciendo, para que se apague, necesitamos lo siguiente. Necesitamos disminuir la corriente que pasa a través de él hasta que este valor de corriente llegue a un valor aquí, en esa partecita, que se conoce como corriente de mantenimiento. Esta es la corriente I sub H. Entonces, para que conduzca, esa conducción se da a partir de la corriente de enganche. Y para que se apague, necesitamos que esta corriente que está pasando por el SCR disminuya hasta un valor muy pequeño
que se llama corriente de mantenimiento. El momento que bajamos la corriente hasta este punto, el SCR se apaga, deja de conducir. Y para que vuelva a conducir, nuevamente necesitamos las dos condiciones. Voltaje ánodo cátodo positivo y un pulso de voltaje o de corriente aplicado en la compuerta. ¿Sí? Entonces, así funciona este dispositivo. Trabaja en el primer cuadrante, con voltajes ánodo cátodo positivos. Si es que ahora le polarizamos inversamente, sucede algo similar a lo que pasa en el diodo. Este elemento se bloquea, no conduce. Esta corriente que va dibujada en rojo aquí, realmente tiene valores en el orden de los picoamperios o microamperios, lo cual, para fines prácticos, es despreciable. Si este voltaje inverso llega hasta este punto, que se conoce como el voltaje de ruptura, la corriente inversa sube rápidamente. Pero esta corriente es debido al efecto avalancha que produce la destrucción del dispositivo. Entonces, en el tercer cuadrante no debe trabajarse. Esto de aquí no es útil para nuestro elemento. Únicamente tendrá que trabajar en el primer cuadrante, con las dos condiciones. Se voy a poner aquí también para que quede claro. Necesitamos un voltaje en compuerta, voltaje de compuerta positivo respecto al cátodo. O también una corriente de compuerta positiva, quiere decir ingresando al elemento. IG positiva. Con cualquiera de estos dos pulsos, más la polarización positiva ánodo cátodo, le ponemos a conducir a este elemento. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Inge, ¿tiene Dígame. algún valor mínimo el pulso que se le debe dar a la compuerta? Bien, supongamos que, por ejemplo, en el circuito que usted está manejando, hay un voltaje aquí en el cátodo. Vamos a suponer de que usted tiene ahí un voltaje que no es precisamente cero. Digamos que aquí hay un voltaje de más, qué sé yo, 4 voltios, por ejemplo. Más 4 voltios. El pulso de voltaje que tendría que dar a la compuerta sería más grande de 4. Es decir, 4,8, 5 voltios, una cosa así. Siempre entre 0,6 y 1 voltio más grande que el voltaje que tenga usted en el cátodo. Si es que el cátodo estuviese puesto a 0, entonces bastaría con un pulso de voltaje de 1 voltio, por ejemplo, en la compuerta. Y con eso se dispararía este elemento. Entonces siempre tiene que hacer este pulso más grandecito a lo que tiene en el cátodo. Generalmente el cátodo va a estar conectado a tierra. Eso significa que en compuerta con un pulso de voltaje de 0,6, 0,8, 1 voltio sería suficiente. Bien. Entonces, con lo que hemos visto, resumiendo aquí, tenemos que este elemento conocido como SCR es un circuito abierto cuando está polarizado inversamente. También cuando está polarizado directamente, pero no se aplica un pulso en la compuerta. En ambos casos, este elemento representa un circuito abierto. Para que conduzca, ¿qué necesitamos? Un voltaje ánodo cátodo positivo y aparte el pulso de voltaje en la compuerta. ¿Sí? El pulso de voltaje en la compuerta. Ahora, una vez que está conduciendo, para que se apague, podemos aplicar cualquiera de los siguientes métodos. El primer método es poner aquí, en paralelo con el SCR, entre ánodo y cátodo, un switch normalmente abierto.
Una vez que empezó a conducir el SCR y estimamos que ya debe apagarse, simplemente aplastamos este pulsador aquí, de tal manera que toda la corriente que estaba bajando vaya por este contacto normalmente cerrado o normalmente abierto que hemos pulsado, haciendo que la corriente que baje al SCR sea tan chiquita, prácticamente cero, y se apague. Entonces, con este pulsador normalmente abierto, le aplastamos toda la corriente que bajaba por el SCR, ahora se va por este camino de baja impedancia, y la corriente por el SCR cae a cero. Consecuencia, este elemento se apaga. O también podríamos utilizar un switch aquí arriba, tal como vemos aquí. En este caso sería un switch normalmente cerrado. Una vez que hemos disparado al SCR y está bajando corriente por aquí, simplemente aplastamos este pulsador, deja de pasar corriente por el SCR, se apaga este elemento y nuevamente quedaría cerrado el circuito para un siguiente periodo de funcionamiento, cuando le llegue otro pulso en la compuerta. Entonces, para apagar este elemento, recuerde, primer método, un pulsador normalmente abierto en paralelo o un pulsador normalmente cerrado en serie con el SCR. Cuando estimemos conveniente ya apagarlo, aplastamos los pulsadores y el SCR se apagará. Esto evidentemente en la práctica no van a ser precisamente pulsadores mecánicos o electromecánicos. Estos pulsadores de aquí que están representados van a ser realmente elementos de estado sólido, ¿sí? Pueden ser transistores, por ejemplo, los que ponemos aquí. Pero bueno, para la explicación es suficiente con esta técnica de apagado. También existe otro mecanismo de apagado del SCR que es a través de una polarización inversa. A ver, ¿en qué consiste eso? Por ejemplo, simplemente para no complicar mucho la explicación, supongamos que su dispositivo ya está conduciendo. La idea es de que usted consiga aquí un circuito con una fuente o con un capacitor, como estoy poniendo en este caso, con un voltaje positivo en la parte de abajo y negativo en la parte de arriba. Y aquí ponemos lo que sería, pongámosle un par de terminales. Y esto conectado en la parte del cátodo. De esta forma. Y este es simplemente un switch. Entonces, cuando ya estimemos conveniente apagar al SCR, este switch le cerramos y usted ve que este voltaje quedaría polarizándole inversamente al SCR. Entonces, este voltaje le va a apagar al SCR. Y esto es lo que se conoce como conmutación forzada. Le estamos apagando al SCR a través de la aplicación de un voltaje que le polariza inversamente. Sería otra técnica. Bueno. Aquí está una ilustración de cómo podríamos hacer un circuito de disparo para el SCR cuando estemos trabajando con señales de continuo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona este circuito? Mire usted, esto de aquí representa una batería, por ejemplo, un voltaje constante. Y el mayor potencial está en la parte de arriba, menor potencial en la parte de abajo. Aquí tenemos una carga que debe ser alimentada con voltaje constante. Entonces, esta carga se ha puesto en serie con un SCR. Entonces, utilizamos aquí. Primero, debido a que el voltaje más grande está en la parte de arriba y no se ha disparado todavía al SCR, este voltaje de aquí se refleja
directamente en la parte superior del SCR. No ha sido disparado todavía este elemento, entonces el voltaje de la fuente de la batería va a estar reflejado directamente entre ánodo y cátodo del SCR. Evidente, ¿no? No hay corriente circulando, en esta carga no hay caída de voltaje, el potencial de este punto es el mismo de la derecha. Entonces, el voltaje de entrada estaría aplicado al SCR. Entonces, ya tenemos la primera condición. Un voltaje ánodo-cátodo positivo. Ahora, ¿qué es lo que se necesita? El pulso en la compuerta. Para obtener este pulso de corriente, en este ejemplo, utilizamos aquí un potenciómetro y un diodo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Cuando se cierre este switch, bajará una corriente desde la batería a través de este segmento del potenciómetro. Esa corriente deriva por el diodo de esta forma, ingresa hacia la compuerta y a través del diodito que tenemos entre compuerta y cátodo, estamos arrancando a este dispositivo, ¿sí? Entonces, le damos el pulso de corriente ingresando a la estructura del SCR. Esto hace que, evidentemente, ahora ya el SCR empiece a conducir, se convierta idealmente en un cortocircuito y el voltaje de la batería llegue finalmente a la carga, alimentando con polaridad esperada, con polaridad más y menos. ¿Sí? Quedaría la carga alimentada de esta forma, con un voltaje prácticamente igualito al de la batería, exceptuando la caída de 1,2 voltios aproximadamente que tenemos entre ánodo y cátodo. Ese sería el método que utilizaríamos en continua para disparar al SCR. Ahora, en esta parte estamos viendo que al hacer el disparo está circulando por aquí una corriente de compuerta. Una corriente de compuerta. Y esa corriente de compuerta tiene que ser bien dimensionada para que no se vaya a dañar nuestro dispositivo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Una malla simplemente, por este camino de acá, hasta este punto que sería el tierra. Entonces, la corriente que va a circular por aquí va a ser igual. Voy a poner aquí en esta parte. Tendríamos que escribir una ecuacióncita simplemente. En este punto tenemos BCC. Voy a poner así. BCC. En esta resistencia o el segmento activo de esta resistencia hay una caída de voltaje. Entonces restamos. ¿Qué corriente va a bajar por ahí? La corriente de compuerta. Entonces ponemos BCC menos corriente de compuerta multiplicado por la parte activa del potenciómetro. Voy a poner RA, resistencia activa, menos la caída en este diodo, menos 0.7 pongamos, menos 0.7 voltios de ese diodo, y menos el voltaje compuerta cátodo. ¿Qué tenemos entre compuerta y cátodo? Acuérdese de la estructura interna del SCR. Teníamos un material tipo P y otro N, es otro diodo. Entonces aquí le ponemos menos del 0.7, 0.7. Voy a poner aquí de la compuerta al cátodo. ¿Sí? Y hemos llegado a 0 voltios, que tenemos en la parte de abajo, una referencia de 0 voltios de allí. ¿Sí? Entonces, de aquí usted puede fijarse que se puede despejar la corriente de compuerta. Ponemos corriente de compuerta. Finalmente va a ser igual a BCC menos 1.4. Y esto va dividido para RA. Entonces ponemos aquí abajo RA. Esa sería la corriente de compuerta que va a estar circulando por nuestro dispositivo. Ahora, ¿qué tiene que pasar con esta corriente de compuerta?
Evidentemente, esta corriente de compuerta tiene que ser menor a la corriente de compuerta máxima. Menor que la corriente de compuerta máxima. ¿Sí? Entonces, ese dato de la corriente máxima de compuerta y otros detalles usted encuentra en la hoja de datos característicos del SCR que esté utilizando. Entonces, al despejar de aquí la resistencia RA, ya sabría qué valor debe poner acá en la parte activa, ¿cierto? Entonces, aquí iría su RA, la parte activa. Entonces, de esa forma nos aseguramos que no se va a dañar nuestro dispositivo. Eso para el disparo, para que trabaje con voltajes continuos, constantes, ¿no? Y para el apagado, ya sabemos, usted simplemente puede poner aquí lo más fácil que podría ser, es poner aquí un switch normalmente cerrado, un pulsador. Entonces, este pulsadorcito simplemente le aplasta cuando crea necesario desactivar al SCR y estaría apagándolo, dejándole nuevamente listo para recibir el siguiente pulso de corriente en compuerta cuando usted estime conveniente alimentar otra vez a la carga. ¿Sí? Entonces, hasta ahí alguna pregunta. Pulsador 1. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Y que no bastaría solo con desconectarle el interruptor del pulsador de la compuerta para No. apagarle? Recuerde que en las curvas características dijimos, para que el SCR conduzca, necesitamos mínimo llegar a la corriente de enganche. Ahí súbele. Y para que se apague, dijimos, la corriente del SCR tiene que disminuir hasta la corriente de mantenimiento. Es decir, hasta un valor prácticamente cero. Es más, este switch de la compuerta no tiene que estar permanentemente cerrado. También dijimos eso. Simplemente dele un pulso. Este es un pulsadorcito. Aplaste aquí y luego quite. Entonces, únicamente es un pulso que necesito en la compuerta hasta que empiece a conducir. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que puede pasar en la práctica con estos circuitos? Imaginemos que esta resistencia de carga es de un valor muy grande, vamos a suponer, un valor grandote. ¿Qué pasaría si usted arma este circuito, aplasta el switch para tener corriente de compuerta y verifica que finalmente la carga está sin alimentación? Estamos cumpliendo con los requisitos. Tengo la fuente, la carga, el SCR, le doy el pulso a la compuerta y verifica que la carga sigue sin alimentación. Es decir, el SCR no entró a conducir. ¿Por qué puede pasar eso? Por lo siguiente, al momento que usted activa el switch para alimentar con corriente a la compuerta, evidentemente podría darse el caso de que la corriente que potencialmente inició a circular por el SCR y alimentó la carga, esta corriente sea menor a la corriente de enganche. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la resistencia de carga es muy grande. En ese caso, no va a permanecer prendido el SCR, no va a permanecer en conducción así. Entonces, usted tiene que asegurarse, antes de hacer esto, que al dividir la fuente de alimentación para esta carga, le dé efectivamente una corriente que sea mayor a la corriente de enganche que necesita el SCR. ¿Sí? Ojo con eso. Voy a regresarme aquí a la curva. Aquí está, ¿verdad? Aquí pusimos, esta es la corriente de enganche, esta de aquí. ¿Qué pasa si al disparar al SCR, la corriente que circula por su circuito está más abajo de este valor? Está por aquí.
no va a engancharse el SCR, no va a quedarse conduciendo, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso. Bueno, y ahora sí, ¿qué es lo que pasa con las señales alternas? Ya sabemos cómo, tenemos una idea de cómo se maneja la parte de continua. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando hay señales de alternas? Pondrán atención a lo siguiente. Voy a dibujar aquí lo mismo. Ya sabemos, tenemos una señal senoidal de alimentación y al tener un SCR como dispositivo de control, debemos trabajar con los dos semiciclos separados. Pongamos aquí un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Ese es el voltaje de entrada. Entonces, tomemos el semiciclo positivo inicialmente. Vamos a trabajar con este semiciclo. Con esa señal, el mayor potencial de la fuente va a estar en la parte de arriba. Vamos a estar así. Este voltaje va a ir creciendo. Mire usted acá. Este voltaje va creciendo conforme avanza el tiempo. Llega a un valor máximo y después evidentemente empieza a disminuir. Eso quiere decir que vamos a tener en la rama del SCR el mayor potencial en este lado, un voltaje que va subiendo. Y también por este otro camino vamos a tener que, independientemente de lo que esté pasando con el SCR, por aquí vamos a tener circulando una corriente. ¿Y qué es lo que pasa? Ustedes que saben bastante bien los fasores. ¿Qué es lo que va a pasar con el capacitor? ¿Cómo se comporta el capacitor aquí? A ver, vamos a ver. Señor Aski Byron, ¿cómo se comporta el capacitor cuando le alimentamos desde una fuente de voltaje alterno? Como un cortocircuito. Como un cortocircuito, 0 le voy a poner. ¿Cómo me va a decir semejante barbaridad? Será. Este se comporta como una impedancia. Esta impedancia tiene un valor en módulo que es igual a 1 sobre omega C. ¿Sí? Ese es el módulo de la impedancia capacitiva o reactancia capacitiva. Usted sabe, este es un número complejo que tiene este módulo. Vendría a ser 1 sobre J omega C. Eso ya sabe usted, eso domina, ¿no es cierto? Entonces tenemos que aquí, al ser esto una impedancia y tener acá una resistencia, se va a producir una caída de voltaje en la resistencia. Esta corriente que está dibujada en azul circula desde cero prácticamente, desde que empieza la senoide. En definitiva, vamos a tener una caída de voltaje en la resistencia de aquí arriba, más menos, y otro más menos acá, en el capacitor. ¿Sí? En conclusión, el voltaje de entrada se divide. Una parte de este voltaje sobre la resistencia y otra parte de ese voltaje sobre el capacitor. Pero, ojo, adicionalmente, usted sabe que en estos circuitos la corriente va a estar desfasada con respecto al voltaje de alimentación. Y también el voltaje del capacitor estará desfasado con respecto al voltaje de entrada. Entonces, si el voltaje de entrada le dibujé en azul, le voy a dibujar aquí el voltaje en el capacitor en color rojo. ¿Sí? Voy a suponer que este voltaje del capacitor está así.
Usted es experto en calcular estos ángulos de desfasamiento y toda una serie de características. Así es que eso me parece muy bien. Eso me han dicho sus profesores de electricidad al menos. A ver, esto viene así y esto baja por acá. Ya. Así estaría el voltaje del capacitor. ¿Sí? Desfasado con respecto al voltaje de entrada. En definitiva, usted ve que el voltaje del capacitor también va subiendo, llega a un máximo y después baja y se hace negativo. Quiere decir que el voltaje del capacitor, que inicialmente es igual a 0, empieza a subir. En algún momento, este voltaje que ya se acumuló en el capacitor va a ser suficiente para que se produzca una corriente entre la compuerta y el cátodo del SCR. Es decir, le pone a conducir al SCR. Este elemento, al recibir esta corriente desde el capacitor, se pondrá a conducir porque tenía un mayor potencial en el lado del cátodo y, en consecuencia, tenemos corriente fluyendo por aquí y la carga será alimentada con potencia. ¿Sí? Entonces, note usted que mientras no hay la corriente de compuerta circulando, el voltaje de entrada se refleja acá, entre ánodo y cátodo, ¿no es cierto? Vea usted, el terminal de arriba de la fuente está en la parte de arriba de la resistencia de carga. Pero como el voltaje del capacitor va subiendo, digamos, lentamente, si usted quiere, mientras no llegue a la corriente necesaria de la compuerta, el SCR no conduce. No hay caída de voltaje en esta resistencia de carga. Es decir, el mismo voltaje que tengo en la parte de arriba de esta resistencia voy a tener en la parte de abajo, es decir, en el ánodo del SCR. ¿Sí? El momento que ya el capacitor llegó al voltaje suficiente, entonces se produce la corriente de compuerta, el voltaje ánodo-cátodo prácticamente baja a 0, porque ya es un cortocircuito idealmente, y todo el voltaje de la fuente quedaría aplicado a la carga, aquí. Eso es lo que vemos en estas ondas de acá abajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Usted ve en la parte de arriba, dice voltaje en la resistencia de carga. Aquí está voltaje en RL. Y acá abajo, voltaje en el SCR. Entonces, ¿qué podemos analizar aquí? El voltaje en el SCR es igualito al voltaje de entrada. Es lo que tenemos aquí, en esta parte, ¿no? El voltaje en el SCR va subiendo idéntico a lo que sucede con el voltaje de alimentación alterno. Igualito. ¿Por qué va subiendo? Porque no hemos disparado todavía al SCR. ¿Sí? Mientras esto sucede, mientras el voltaje ánodo-cátodo del SCR va subiendo, el voltaje en la carga permanece en 0. ¿Por qué razón permanece en 0? Porque todavía no hemos disparado al SCR. Entonces, ese voltaje está en 0. Cuando el voltaje del capacitor es suficiente para inyectar la corriente de compuerta, en otras palabras, en este momento de aquí se produce el pulso que se necesita. Ahí. Se necesita este pulso aquí. Y en este instante vamos a decir que ya tengo suficiente voltaje en el capacitor para que la corriente fluya hacia la compuerta. Entonces, en este momento, ¿qué ocurre? Que el SCR se pone a conducir y se convierte prácticamente en un cortocircuito. Eso significa que ahora su voltaje cayó a prácticamente 0. Entonces aquí cae el voltaje prácticamente a 0 voltios en el SCR. ¿Qué ocurre en cambio con el voltaje en la carga? El voltaje en la carga permanecía en 0. Todo este segmento de aquí, 0 voltios, no había corriente, el SCR estaba apagado. El momento que la corriente de compuerta se produjo
en este momento que está dibujado aquí, en este impulso, todo el voltaje de la fuente quedará aplicado a la carga. Pero ¿en dónde estaba el voltaje de la fuente en ese momento? El voltaje de la fuente ya subió hasta por acá siquiera, ¿no es cierto? Y ahí se produjo la corriente de compuerta. Entonces, a partir de aquí, todo este segmento de voltaje de entrada queda aplicado en paralelo a la carga, porque el SCR ya es un corto. Entonces, esta carga como que estuviera aquí, en paralelo con la fuente. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, el voltaje en la carga sube hasta el instante en donde se produjo el pulso de disparo. Y a partir de ahí, simplemente el voltaje de la alimentación es una senoide, ese voltaje empezará a bajar, el voltaje en la carga también empezará a bajar. ¿Hasta dónde baja este voltaje? Este voltaje baja hasta que la corriente que produce a través del SCR sea prácticamente cero. Es decir, el voltaje en la carga le sigue al de la fuente. Cuando el voltaje de la fuente es cero, evidentemente el voltaje en la carga también será cero, ya no hay corriente circulando por la carga y el SCR se apaga. ¿Sí? Entonces miren aquí lo siguiente. En este circuito, voy a ponerle acá con un color, digamos, verde, ¿no? Veamos en este circuito de aquí qué es lo que ha pasado en este trayecto. En ese trayecto, tenga en mente las leyes básicas de la electricidad. Para cualquier instante de tiempo, el voltaje de entrada va a ser igual a la suma del voltaje en la resistencia más el voltaje en el SCR. Entonces aquí se ve claramente eso. Mire usted, mientras no se dispara el SCR, todo el voltaje de entrada está entre ánodo y cátodo, mientras que el voltaje de la resistencia es cero. Luego, cuando se produce el disparo, el voltaje ánodo cátodo bajó a cero y el voltaje de la carga subió. Si suma esta partecita de la onda en este medio ciclo del voltaje en la carga con esta otra parte de acá que es el voltaje en el SCR, el resultado es el semiperiodo de la señal de entrada. Este semiciclo positivo de la entrada, ¿sí? Entonces, así funciona este circuito. Ahora, ¿cómo controlo a qué momento llega este impulso de corriente a la compuerta? Simplemente a través de este potenciómetro de aquí arriba. Si usted quiere que el disparo se produzca mucho antes, digamos, en este instante de aquí, ¿qué tendría que hacer? ¿Aumentar o disminuir el valor del potenciómetro? Vamos a preguntarle esto al señor Farinango William. Usted quiere que el pulso de disparo se dé mucho antes del pulso en azul, que se dé aquí donde está dibujado este impulso en rojo. Queremos que ahí se produzca mucho antes. Para conseguir esto, el valor del potenciómetro, ¿qué debería ser? ¿Más grande o más pequeño? Supongo que más pequeño. Correcto, así hay que decirlo. O sea, sin temor. ¿Usted sabe electricidad? Sí sabe. Si esta resistencia de aquí es más chiquita, el capacitor se carga más rápido. Se acabó el problema. Entonces el pulso se producirá antes. Entonces, ¿con eso qué estamos consiguiendo? Estamos consiguiendo que ahora el voltaje que llegue a la carga sería una onda más o menos así. ¿Sí le ve? Entonces ahora hemos enviado más voltaje hacia la carga. Esto es lo que se conoce como un rectificador de media onda controlado. ¿Utilizado en dónde? En los convertidores de alterna a continua. Entonces está analizado el semiciclo positivo de alimentación. Ahora voy a analizar el semiciclo negativo. Vamos a ver qué pasa aquí en el semiciclo negativo. En ese semiciclo negativo cambiamos la polaridad
de la fuente. Ahora tenemos mayor potencial acá, menor potencial en la parte de arriba. Ese voltaje se refleja directamente acá. No se olvide que cuando el voltaje de entrada llegó a 0 en el semiciclo positivo, el SCR ya se apagó. ¿Sí? Entonces, ahora sí, para el semiciclo negativo de la entrada, el SCR está apagado. ¿Por qué se apagó? Porque el voltaje de entrada llegó a 0, la corriente por la carga y por el SCR también se hizo 0, y ahí es en donde se apagó el SCR. Eso teóricamente. En la vida real se apaga un poquito antes, cuando la corriente alcanzó a la corriente de mantenimiento. Ahí se apagó. Estas ondas que están dibujadas aquí son ideales, ¿sí? Entonces vamos a decir, cuando el voltaje de entrada llegó a 0 y el diodo estaba conduciendo al semiciclo positivo, el SCR se apagó, punto. Aquí se apagó. Ahora, ¿qué pasa? Semiciclo negativo de la entrada. El voltaje cambió de polaridad. Ahora el mayor potencial está aplicado en el cátodo, menor potencial en el ánodo. Aunque le demos pulsos de disparo, el SCR no va a conducir. Es como un diodo polarizado inversamente. Entonces, en el semiciclo negativo, el voltaje en la carga es 0. Están viendo aquí, semiciclo negativo, el voltaje en la carga es 0. Y todo el voltaje de la fuente está aplicado entre ánodo y cátodo. No se olvide. Voltaje de entrada es igual al voltaje en el SCR más el voltaje en la resistencia. Como el voltaje en la resistencia es 0, todo el voltaje de la fuente estará soportando el SCR. Como el voltaje de la fuente es negativo, el voltaje ánodo-cátodo también será negativo. Aquí está, mire, esta onda de aquí. Esta parte negativa. Este es el voltaje en el SCR. El voltaje en la carga, 0. Ahora, a partir entonces de este punto, nuevamente se repite todo. Ya el SCR se ha polarizado otra vez positivamente, la señal de entrada empieza a subir, el capacitor todavía no alcanza el voltaje suficiente para disparar al SCR, entonces todo el voltaje de la fuente está soportando el SCR. Finalmente, como ese voltaje del capacitor sigue subiendo, en este punto de aquí, ya hay corriente por la compuerta, el SCR se dispara, se convierte en un cortocircuito, el voltaje ánodo-cátodo cayó a 0, y todo el voltaje de entrada ahora va hacia la carga, ¿sí? Entonces, esto se repite periódicamente durante todo el tiempo. Entonces, así funciona este circuito. Podemos controlar el instante de disparo simplemente cambiando el valor de esta resistencia. Si queremos menos potencia en la carga, aquí debo poner una resistencia más grande. Si quiero mayor potencia en la carga, aquí tendré que poner una resistencia más pequeña. ¿Sí? Entonces, esto que usted está viendo, de que cuando la señal de entrada llegó a 0, el SCR se apaga, es lo que se conoce como la conmutación natural del SCR. Y esta conmutación natural, que es en definitiva el apagado del SCR, se da cuando la alimentación es una señal alterna. Si tengo señales constantes, ya vimos, hay que hacer algo para que se apague. En este caso, el SCR solito se apaga después de que la señal de entrada llegó a 0, terminando su primer semiciclo. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Entonces, noten ustedes que esta forma de onda que hemos conseguido aquí, voy a borrar esto, esta forma de onda es prácticamente una señal rectificada de media onda y controlada. Si es que hubiésemos estado trabajando aquí con un diodo, esta forma de onda
usted ya sabe eso, sería completita, sería así, ¿no es cierto? Aquí completita, acá completita y aquí completita. Eso sería con un diodo. Es decir, con el diodo trabajaríamos con semiciclos positivos completos. No me permite hacer otra cosa el diodo. En cambio, con el SCR, de ese semiciclo completo, puedo segmentar, puedo hacer intervalos de conducción más pequeñitos, como estamos viendo aquí. Eso me permite controlar la potencia de mejor forma comparado con un diodo. Entonces, aquí estamos hablando de un dispositivo que permite controlar en qué instante empieza a conducir nuestro dispositivo y, por lo tanto, en qué momento se aplica energía a la carga. Este angulito que estoy dibujándoles aquí, en azul, es el que se conoce como ángulo de disparo alfa. Entonces, aquí tendremos otra vez el ángulo de disparo alfa. Y aquí también el ángulo de disparo alfa. Mientras que este otro angulito que aparece por acá, durante el cual la carga permanece recibiendo alimentación, es lo que se conoce como el ángulo de conducción del SCR. Y este ángulo de conducción se lo representa mediante teta. Ángulo de conducción teta. Ahora, ¿para qué estoy poniendo estas simbologías? Porque de todo esto, lo que interesa finalmente es que usted pueda calcular la potencia que recibe la carga. ¿En función de qué? Del ángulo de disparo. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta allí? Entonces, continuamos. Aquí está nuevamente, bueno, ya ha estado aquí dibujado el ángulo alfa, el ángulo teta. Esta es la forma de onda que tengo del voltaje en la carga. Y ponemos el cálculo del valor medio de voltaje. No se olvide, la aplicación de este circuito, de esta técnica, es útil en los convertidores de AC a DC. Entonces, si usted tiene esta forma de onda alimentando a una carga, le puede interesar, por ejemplo, cuál es el valor promedio de este voltaje. Entonces, para sacar este voltaje promedio o valor medio, aplicamos la siguiente expresión. El voltaje medio igualito que en el diodo. Es 1 sobre periodo integral de. Ahí cambia. ¿De dónde a dónde estamos generando forma de onda en la carga? Desde este punto que es alfa. Integral desde alfa hasta dónde? Teóricamente hasta este extremo que es pi. ¿De qué voltaje? Del voltaje en la carga que es idéntico al voltaje de alimentación. Ese voltaje de alimentación es B máximo seno de teta. Integrado esto respecto a teta. Si resolvemos esta integral y aplicamos en alfa y pi, el voltaje medio nos va a quedar que es igual al voltaje máximo de la fuente de alimentación dividido para 2pi multiplicado por 1 más coseno de alfa. ¿Sí? Entonces, ahora sí, una vez que tenemos este resultado, para el voltaje medio, esta es una formulita que debe llevar noche y día usted para que no se olvide. Rectificador de media onda controlado, ¿cómo saco el valor medio? De esta manera. Voltaje máximo que tengo en la carga, dividido para 2pi, por 1 más coseno de alfa. Entonces, aquí sí usted ya puede darse cuenta muy fácilmente que si quiere aumentar el voltaje medio que está recibiendo la carga, el ángulo alfa tiene que aumentar o disminuir, señor Kichinguango.
Quiero mayor Tiene, voltaje medio en la carga. El ángulo alfa debe tiene que disminuir. disminuir. Muy bien, estamos bien. El ángulo alfa tiene que disminuir. Si quiero un voltaje medio más chiquito en la carga, el ángulo alfa tiene que aumentar. Correcto. Entonces, mire, por ejemplo, yo le puedo decir, supóngase que aquí estamos trabajando con la señal de alimentación comercial, la red eléctrica convencional. Este voltaje máximo, ¿cuánto sería? 120 por raíz de 2, ¿no es cierto? Si yo le digo, utilizando esta configuración de convertidor, dígame usted, ¿cuánto vale el ángulo alfa para que el voltaje medio que recibe la carga sea de 20 voltios? No es ningún problema. Usted pone aquí 20 voltios, aquí le pone 120 por raíz de 2 y despejaría simplemente el ángulo alfa. Y ya está. Sabe entonces que al SCR habrá que disparar una vez que haya transcurrido este ángulo alfa. Se acabó el problema del voltaje medio. ¿Qué pasa si ahora lo que me interesa es entregar una potencia a una carga? Usted sabe que la potencia se calcula con el valor eficaz. Entonces, para esta forma de onda, me interesa conocer cuál es el valor eficaz. ¿Qué hacemos eso? Valor eficaz del voltaje, valor RMS, se calcula como la raíz cuadrada de integral 1 sobre el periodo integral de alfa pi de b máximo seno de teta al cuadrado. Integrado esto con respecto a teta. Entonces, lo mismo. No vamos a hacer este proceso matemático porque usted ya domina estas cosas. Aquí le va a quedar un b máximo al cuadrado, seno cuadrado de teta. Tiene que reducir, o más bien dicho, abrir ese seno cuadrado de teta en un coseno. 1 menos coseno de 2 teta sobre 2. Y seguir con las integraciones. Al momento que resuelve eso, obtiene esta expresión de aquí. El valor eficaz para este tipo de forma de onda ha sido igual al voltaje máximo que tiene sobre la carga. Y oiga bien esto que le estoy diciendo. Voltaje máximo que tiene sobre la carga. Ya le voy a explicar por qué. Dividido para 2 raíz de pi por pi menos alfa más un medio seno de 2 alfa. Esto, esta partecita de los paréntesis, es raíz cuadrada. Está elevado a 0.5. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo que pasaría si yo le digo, por ejemplo, el ángulo de disparo es 30 grados? Ángulo de disparo de alfa de 30 grados y el voltaje máximo es el de la red comercial 120 por raíz de 2. Usted tendría que esos 30 grados transformar a radianes y reemplazar aquí y acá. Hacer estas operaciones, multiplicar por el voltaje máximo de alimentación 120 por raíz de 2 dividido para 2 raíz de pi y ya sabría cuál es el voltaje eficaz que está enviando a la carga. ¿Sí? Si ya conoce el valor eficaz que está llegando a la carga, simplemente eleva al cuadrado y divide para RL. Y ya tendría la potencia que está enviando a su carga. ¿Sí? Entonces, estas dos fórmulas, por favor, día y noche, que le acompañen. Y acuérdese, estas dos formulitas son válidas para esta forma de onda de aquí. Únicamente para esa forma de onda. Usted va a decir, bueno, ¿y qué pasa si es que es un rectificador negativo? Lo que va a cambiar es simplemente el signo. El voltaje medio será negativo, pero el valor eficaz seguirá siendo el mismo. ¿Sí? Porque ese valor eficaz se calcula a través de su función elevada al cuadrado. Y aquí se convierte en positivo. Entonces, eso usted ya sabe de electricidad. Entonces, de esta manera, vamos a trabajar con los rectificadores de media onda controlados. Ahora, esto que le voy a dejar poniéndole aquí en rojo para que no se olvide nunca, porque saben jalarse en el examen. Esto de aquí, B máximo, y acá abajo también este B máximo, es el voltaje máximo que está llegando a la carga, por favor, entienda bien eso. ¿Por qué le insisto con esto? Verán,
Aquí resulta que el voltaje de entrada tiene un valor máximo, ¿no es cierto? Y ese valor máximo va a ser el mismo que puede tener esta carga. Al momento que el SCR es un cortocircuito, imaginemos aquí, esto es un cortocircuito. El voltaje de la carga es igualito al voltaje de entrada. El voltaje máximo de entrada será también el voltaje máximo de la carga. No hay ninguna novedad en eso, ¿no es cierto? Es fácil de comprender. Pero, como a veces no hacen los deberes y no atienden bien las explicaciones de clase, en el examen yo hago esto, o en la prueba. Le pongo por aquí otra resistencia. Y ahí sí, como no estaba atento a la explicación, se jaló la prueba, se jaló el examen. ¿Por qué se jaló? Porque si es que aquí, por ejemplo, teníamos una señal 170 seno de WT como entrada, usted se olvidó de esta explicación. ¿Y qué es lo que hizo en la fórmula? En la fórmula fue y puso 170. ¿Por qué? Porque aquí vio 170 y no razonó. Para que se capte, voy a suponer que esta resistencia de carga es 10K. Y digamos que esta resistencia de acá también es 10K. Facilito, vea. ¿Qué voltaje máximo debería poner en la fórmula? Tendría que ver en esta malla de aquí, cuando esté conduciendo el SCR, ¿no es cierto? Aquí tendría que verificar cuál es el voltaje máximo que estaría llegando a mi carga. Aquí. ¿Cuál sería ese voltaje máximo en este ejemplo? Ya saben algunos de ustedes, pero no dicen. ¿Cuánto? 85. La mitad del voltaje. Claro. 85, correcto. Eso es lo que tiene que hacer. Y no hay ninguna novedad allí. Electricidad usted sabe, ¿no es cierto? Entonces aquí tiene 10K y acá tiene 10K. Este voltaje de 170 se divide 85 a este y 85 a este otro. Entonces, acá en la formulita tendría que poner 85 y 85. ¿Sí ve? No es nada difícil. El problema es cuando usted no está atento a las explicaciones. Entonces, sea juiciosito. Cuando tenga que hacer estos cálculos, haga este recorrido simplemente. Dese una vueltita por aquí, siga todo el camino que involucra a la carga y al SCR y regrese. Y verifique. ¿Cuál será el voltaje máximo que tiene posibilidad de recibir la carga? Pregúntese eso. En este caso, el voltaje máximo de la carga va a ser igual al voltaje máximo de la fuente. Pero si aquí le pongo otra resistencia por allí, y a lo mejor asoma otra por acá, y a lo mejor asoma otra por aquí, y otra por acá, ¿qué tiene que hacer usted? El voltaje máximo de la entrada reparta entre todas estas resistencias que aparecen aquí, y vea cuánto le corresponde a la carga. Eso es todo. Y ese es el voltaje máximo que debe utilizar aquí en las fórmulas. ¿Está claro? A ver, señorita Macas, ¿está claro esta parte? Sí, Ya, perfecto. Entonces, no se vayan a olvidar. Si usted quiere, póngale aquí. Este es voltaje máximo. Escribamos en la carga, en RL. Ya, para que quede de una vez ahí marcado y no se olvide nunca. Igual el de abajo, ¿no? Bien, entonces con esto terminamos la clase de hoy. El día de mañana vamos a continuar avanzando sobre estos temas. Recuerde que ya mismo le va a caer la segunda prueba, es que tiene que estar estudiando los operacionales, ¿sí? Las aplicaciones lineales y las no lineales.
¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, Inge, ¿esos ángulos están en radianes o deben estar en grados? A ver, veamos. Analicemos a ver qué está pasando. Si usted le pone, si yo le digo el ángulo alfa aquí es 45 grados, usted viene a la fórmula y dice, en este caso de aquí del BDC, yo puedo poner el ángulo alfa en grados o en radianes, no hay ningún problema. Lo que sí tiene que chequear es la calculadora suya. ¿Está programada en grados o está programada en radianes? Tenga cuidado con eso. Aquí puede estar el ángulo alfa, ya le digo, en radianes o en grados, no hay problema. En donde sí hay problema es la fórmula de aquí abajo. Aquí abajo usted no podría poner el ángulo alfa en grados, porque está haciendo una operación matemática, está diciendo pi menos alfa. Entonces no puede coger pi radianes menos 45 grados. Aquí tendría que poner en radianes y acá también en radianes. ¿Sí? Entonces sea cuidadoso en eso. No está bien de que por operaciones matemáticas comete errores. Entonces, la fórmula de arriba, ángulo alfa puede ser grados o radianes. Chequee su calculador, cómo está configurada simplemente. Y para el caso de abajo, aquí sí, mandatoriamente el ángulo alfa tiene que entrar en radianes. Aquí y acá. Bien, entonces con esto terminamos la clase del día de hoy. El día de mañana continuaremos con estos temas. Recomiendo nuevamente, no descuide de esto.